2020, nuevos tiempos. 2020, nuevos tiempos. Cuando nosotros buscamos el rostro del Señor, cuando por Jesucristo en el Espíritu Santo subimos al monte de Sión, cuando nuestros sentidos se despiertan en su presencia, el pueblo y los santos empezamos a ser visitados por la unción del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, el amor de Dios. Y Dios, como está escrito en Joel 2:28, trae visiones. Y en las visiones de Dios está el testimonio del amor de Dios, restaurando, sanando, bendiciendo, fortaleciendo. Y yo siento que este día es un día donde muchas almas en todas las naciones donde llegue este mensaje, donde tú lo recibas, el Señor va a hacer una obra en tu corazón en este día. Y va a cambiar algo que estabas esperando que cambiara. Y siento el poder de la gloria de Dios en Jesucristo el Señor, bendiciendo este santo lugar y bendiciendo sus vidas y familia. Bendigo en el nombre de Jesús a toda la familia internacional. Bendigo en el nombre de Jesús a todos los ministros de Dios y a los ministerios que estamos unidos, que somos una alianza en la sangre del Cordero y que somos instrumentos de Dios en la victoria de la cruz para llevar el amor de Dios a toda alma, a toda familia, a toda persona que tiene la necesidad de ser ministrado, bendecido, bendecida, ministrados por la palabra de Dios en Jesucristo el Señor. Sean todos bendecidos gloriosamente en Cristo Jesús. Y vamos a entrar en los tiempos del Señor por su palabra, y les animo a que abramos las Escrituras en Hebreos capítulo 1, versículos del 5 al 10, y vamos a leer como está escrito. Dice la palabra del Señor: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a todos tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste los cielos y la tierra. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Tomemos asiento, amados hermanos. Damos la gloria al Señor por los tiempos que estamos viviendo como familia de la fe, como personas que logramos acercar nuestro corazón a Dios. Hay un principio de la manifestación del amor de Dios para la vida de los hombres, y está en el libro del profeta Isaías capítulo 53 en el versículo 1, que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh. El primer principio y el fundamento de una vida renovada, de una vida transformada en Dios, es el ser oidores de la palabra y del ser oidores con fe. Quiero que tomen nota, las personas que toman nota, de tiempos que el Señor prepara para nuestras vidas. Repito, libro del profeta Isaías capítulo 53, el versículo 1, que dice la palabra del Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La palabra anunciar viene de la palabra cuando Dios habla e imparte, da por su palabra,
conocimiento y testimonio de la verdad de quién es Dios. Y cuando nosotros recibimos la sabiduría y el conocimiento y el entendimiento que quién es Dios y cómo ese Dios se manifiesta y cómo ese Dios con su amor cubre al ser humano en medio de sus debilidades, de sus errores, de su no conocimiento en el Dios verdadero, pero Dios se manifiesta, entonces el anuncio de Dios, que es una palabra de testimonio y poder, se llama fe. La palabra que sale de la boca de Dios se llama fe. Lo que Dios anuncia es una palabra de fe. Y fe es creer en lo que Dios anuncia por su palabra. Repito, cuando Dios habla a la persona, a las personas, al pueblo que Dios habla con un propósito al pueblo, al hombre, a la familia o a las personas que Dios habla. Cuando las personas creemos a lo que Dios habla, entonces el creer a la promesa, a lo que Dios está hablando, se llama fe. Y cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, de lo que Dios habla, entonces esto que Dios habla por medio de nuestra fe produce en nosotros una visitación de gloria y poder, donde la fe activa, diga fuerte conmigo, activar. La palabra de Dios es manifestar. Activar es manifestar. Entonces, cuando nosotros creemos a lo que Dios habla, a lo que Dios anuncia, entonces el creer activa el poder de Dios en nuestras vidas, y lo que nos era imposible, ahora Dios lo hace posible. Entonces, yo quiero, por favor, que tú sigas conmigo y edifiques este pensamiento de fe en la palabra de Dios. Y yo voy a ir haciendo un paralelo, y quiero que tú con tu corazón me sigas, porque hoy vamos a entender que Dios en este año 2020, todos los que creamos a lo que Él anuncia y lo activemos por medio de la fe, es decir, creamos que lo que Dios dijo Él lo cumple, Él lo hace. En este año que estemos caminando en ese principio, en ese propósito, entonces lo que nos era por maldición nos será por bendición, lo que nos era por adversidad nos será por victoria, lo que nos era por escasez nos será por abundancia, lo que nos era por enfermedad nos será por salud, lo que nos era por crisis ahora nos será por alabanza. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, acompáñame al paralelo que quiero hacer para confirmar esto que estamos en estos momentos recibiendo de parte del Señor. Dice la palabra, Hebreos capítulo 1 versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez dice, yo seré a él por padre y él me será por hijo. Nosotros por tradición conocemos de Lucas capítulo 11 un modelo de oración en el cual los discípulos de Jesús le dijeron a Jesús, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, lo que dice la palabra del Señor es que Jesús les dijo, vosotros cuando oréis, el segundo tiempo, tome nota, la palabra orar significa que nosotros nos unimos desde nuestro corazón creyendo, con nuestra boca declarando lo que Dios ha prometido. Cuando Dios nos da promesas, nosotros debemos declarar con nuestra boca creyendo lo que Dios nos ha prometido. Y cuando nosotros creemos lo que Dios nos ha prometido, dice la palabra de Dios que Dios lo hará. Cuando nosotros creemos a lo que Dios nos ha prometido, dice Dios que nosotros, creyéndolo en nuestro corazón y confesándolo con nuestra boca, Dios hará. Entonces, Dios nos está hablando
y nos está enseñando en Hebreos capítulo 1, el versículo 5, está hablando del Hijo con respecto a los ángeles de Dios. Ahora, en este versículo 5, lo que Dios está diciendo es que Él es el Dios supremo, un Dios real, un Dios verdadero. En otras palabras, de la manera más sencilla, nosotros hoy podemos leer de Hebreos 1:5, que dice Dios que hay ángeles, pero que dijo Dios de su Hijo, Él dijo: yo te he engendrado hoy, y yo seré a Él por padre, y Él me será a mí por hijo. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que Dios es un Dios que engendra. Dios es un Dios que engendra. Para nosotros, humanamente, entendemos que la mujer es la que engendra. La mujer es la que lleva en su vientre hijos e hijas, ¿de acuerdo? Pero Dios también engendra. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 1, en el versículo 5, que Dios dijo: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Ahora, diga conmigo: Dios dijo. Otra vez, Dios dijo. Ahora, yo quiero que vaya, si está conmigo en Hebreos capítulo 1, vaya conmigo a Hebreos capítulo 1, el versículo 1, para que usted entienda por qué Dios está hablando de esta manera en el versículo 5, que dice la palabra: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez: yo seré a Él por padre, y Él me será por hijo. Cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 1, el versículo 1, dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, ¿por qué Dios está hablando de los ángeles? Porque dice Dios que de Él es la creación. Y en la creación de Dios, Dios ha manifestado, ha enviado a su Hijo, porque Dios quiere hablar con nosotros por medio de su Hijo. Dios quiere hablar contigo por medio de su Hijo. Ahora, cuando nosotros vemos en Hebreos capítulo 1, en el versículo 5, dice Dios: este es mi Hijo, y yo lo engendré hoy, y Él me es por hijo, y yo le soy por padre. Entonces, primero Dios engendra y envía a su Hijo Jesús. Cuando Dios envía a su Hijo Jesús, dice la palabra en Hebreos capítulo 1, el versículo 2, que Dios quiere hablarnos por medio del Hijo. 3, dice Dios que Dios constituyó a su Hijo heredero de todo. Dice Dios que Él constituyó a su Hijo heredero de todo. En el versículo 3 de Hebreos 1 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, volvamos, Isaías 53:1, ¿quién ha creído al anuncio? ¿Qué significa creer al anuncio? Lo que Dios habla, lo que Dios enseña. ¿Cómo nos habla Dios? Hebreos capítulo 1, versículo 2, por medio del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Hebreos capítulo 1, el versículo 5, el que Dios engendró, envió a la tierra para hablar con el pueblo. Entonces, cuando yo miro Isaías 53, dice Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero cuando yo voy a Hebreos, dice en Hebreos que Dios nos está hablando por el Hijo. Que Dios nos está hablando por el Hijo. Entonces, cuando Dios nos habla por el Hijo, lo que estamos entendiendo es que Dios
tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo que está diciendo Dios y lo que vamos a entender hoy es que de ese plan tenemos que oírlo. Tenemos que oírlo, porque Dios va a hablar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, creo que hasta aquí todo está claro, ¿verdad? O sea, el Dios invisible, el Dios que no podemos ver, dice la palabra que Dios envió a su Hijo. Dios lo engendró, es el creador de todo y dice la palabra que es heredero de todo. Repito, dice Dios que Dios envía a su Hijo porque quiere hablar con el hombre en la tierra. Y Dios dice, no solamente es mi Hijo, sino que es heredero de todo y es Señor sobre todo. Y el que oiga el anuncio que Dios está hablando, Dios va a manifestar lo que por medio de su Hijo Dios quiere hablar con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, entendiendo esta parte, quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 1, en el versículo 6, dice Dios, otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace de sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. El versículo 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, en el versículo 6 dice la palabra que Dios lo introduce ¿a dónde? En el mundo. O sea, Jesucristo está entre nosotros. Y la palabra dice en Gálatas 4:6 que está morando en nuestros corazones por medio de nuestra fe en Él. Jesucristo está en tu corazón. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, si tú crees que Dios lo envió para darte salvación, y si tú crees que el propósito de Dios ahora en tu vida es Jesucristo, entonces Jesucristo ahora lo que va a hablar contigo y lo que Dios te va a enseñar es primeramente que en Jesucristo lo primero que tú vas a encontrar es la salvación. El segundo tiempo que tú vas a encontrar en Jesucristo después de la salvación significa la palabra redención. Y la palabra redención tiene que ver con la justicia de Dios en la vida del hombre. Dios va a hacer justicia por medio de su Hijo a través de nuestra fe en Jesús. Quiere decir esto que si antes de hoy teníamos aflicción, teníamos adversidad, teníamos enfermedad, teníamos conflictos, teníamos falta de entendimiento, Dios por medio de Jesús nos las va a dar y nosotros decimos amén, porque Dios nos va a dar sabiduría, Dios nos va a dar poder, Dios nos va a sanar, Dios nos va a bendecir, Dios va a cambiar nuestras vidas porque nos ama. Entonces ahora entendemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la palabra vida eterna tiene dos principios. El primer principio de vida eterna es que nosotros los hombres ahora nos reconciliamos con Dios. O sea, todos los que están mirando este mensaje, Dios te está reconciliando con Él. La manera más elemental de entender la palabra reconciliación es que anteriormente usted decía, Dios ayúdame, y no recibía ayuda. Dios libértame, y no recibías la liberación. Dios sáname, y no recibías la sanidad. Pero después de hoy tú le vas a decir, Dios bendíceme, y Él te va a bendecir. ¿Por qué? Porque el Hijo nos reconcilia con Dios.
El Hijo nos reconcilia con Dios. Todos los que están recibiendo este mensaje somos los reconciliados con Dios. Y lo que te era imposible, Dios lo va a hacer por medio del Hijo posible. Ahora estoy empezando a darte por la palabra la enseñanza de lo que es la fe, de lo que es Dios y de lo que es su Hijo. Amén. Ahora, si nosotros vamos a Hebreos el capítulo 1, dice la palabra en el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Diga conmigo, todas las cosas. Otra vez. Ahora, ¿cómo sustenta el Señor todas las cosas? Con la palabra de su poder. Ahora, ya le dije, valga la redundancia, la palabra, estamos hablando de la palabra de Dios, de lo que Dios ha prometido. Y cuando Dios nos promete y nosotros le creemos a Dios, esto se llama fe. Ahora, hay personas que dicen, yo creo en Dios. Pero de creer en Dios a creer a Dios hay una diferencia. Porque si yo creo en Dios, voy a creer en Dios conforme a lo que yo necesite de Dios. Por ejemplo, si yo creo en Dios, estoy enfermo, Dios sáname. Si yo tengo una adversidad, creo en Dios, Dios me ayuda en la adversidad. Pero si yo creo a Dios, yo voy a creer en todas las cosas que Él me ha prometido. Yo voy a creer en todas las cosas que Él me ha prometido. Y el llamado es que Dios nos está hablando por medio del Hijo. Y dice la palabra que el Hijo es la imagen de su sustancia. Dice la palabra que Dios nos está diciendo que Dios lo engendró. Dice la palabra que Dios lo introdujo en el mundo. Dice la palabra que Jesús es Señor de toda la creación. Entonces lo que te está diciendo Dios es que todo lo que Dios te prometa por medio del Hijo, en cuanto a la creación, en cuanto al Hijo, en cuanto a todas las cosas, Dios te va a bendecir. Dios te va a transformar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que de Dios es toda justicia. De Dios es toda justicia. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando el Señor en este tiempo? Que nosotros debemos de ser más esforzados, más valientes, más determinados a creer a lo que Dios nos ha prometido. Repito, Dios nos está ¿qué? Llamando a que seamos nosotros más esforzados, más valientes y más determinados a creer a lo que Dios ha prometido. Para que usted me entienda, usted es una persona, sea un hombre o una mujer, y en su hogar o en su matrimonio usted tiene un hijo. Y ese hijo no alcanza logros o metas por cualquier situación que sea. La palabra de Dios dice que Dios ha hablado por el Hijo, que si tú crees en el Hijo y le pides al Padre que transforme la vida de este hijo, y tú empiezas a bendecir a ese hijo, a esa hija, en el nombre de Jesús, en el que es el creador de todas las cosas, en el que es mayor que los ángeles, en el que es la palabra de Dios, en el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, en el que es heredero del mundo, y tú en ese nombre empiezas a bendecir a tu hijo. Dice Dios que por tu fe en Dios va a transformar tu hijo conforme a lo que tú le creíste a Dios. ¡Aleluya!
Entonces, literalmente lo voy a decir de la manera como yo lo he aprendido. Si nosotros hablamos de Dios y si nosotros hablamos del Hijo de Dios, estamos hablando de seres sobrenaturales, ¿verdad? O sea, pensar en Dios es pensar en un ser poderoso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, como yo lo aprendí, te lo quiero enseñar a ti. ¿Sí? Y te quiero dar esta perla en este día. Yo aprendí algo de Dios, que si yo estoy sufriendo enfermedad, yo no le digo a Dios, sáname porque estoy enfermo. Al que yo le diría que me sane porque estoy enfermo es al médico. Pero cuando yo voy a Dios en Jesucristo, yo lo que le digo a Dios, Dios, tú prometiste sanarme y yo confío en tu promesa. Y por tu promesa, diga fuerte conmigo, y por tu promesa, yo me declaro en el nombre de Jesús sano. Señor, he hecho inversiones aquí, no me ha ido bien. Señor, he hecho inversiones allá, no me ha ido bien. Señor, abrí una empresa, no me fue bien. Bueno, ahora Padre, tu palabra dice que si yo creo en Jesús y creo a tu palabra, y yo declaro tu palabra con mi boca y la creo en mi corazón, en el nombre de Jesús, ahora tú, Señor, me darás el poder de la palabra en Jesucristo para yo esperar que lo que me era por maldición me será por bendición. Y cuando yo invertía y no me iba bien, ahora Señor, tu palabra dice que tú bendices la obra de mis manos, y en el nombre de Jesús yo declaro que tú eres Dios, mi Dios, que tú eres el Padre de Jesús, y en Jesús me has dado la adopción de Padre, y como hijo, como hija, yo declaro que tú me bendices en este 2020 y que tú me das a dar victoria y bendición contra los adversarios, y que yo voy a ver la bendición de tu reino, y que todo lo que venga en contra mía, tú lo apartarás, tú lo derribarás, tú lo destruirás, y a esta tu hija, a este tu hijo, me bendecirás. Porque nuestra fe nos hace valientes. Diga conmigo, mi fe me hace valiente. En otras palabras, tengo una situación contraria. Usted tiene una situación contraria, está delante de usted, pero usted tiene fe. Usted veía o ha visto de pronto en televisión, en las guerras antiguas, cuando los imperios construían murallas y construían las ciudades, las encerraban en palacios o levantaban murallas para proteger la nación. Y cuando el pueblo contrario venía, lo primero que tenía que hacer era derribar esas murallas. ¿Sí? Usted ha visto ese tipo de películas, ¿verdad? Bueno, usted mire su adversidad como una muralla, pero usted después de hoy va a decir, en el nombre del Hijo de Dios, por lo que Dios ha hablado, en el poder de su reino, en el cetro de su poder, en su justicia, en el nombre de Jesús, yo declaro que esas murallas caen en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y el misterio es que las murallas usted no las va a derribar, Dios las va a derribar por usted. Pero lo que hará que Dios las derribe por usted es su fe. Ahora, muchas personas piensan que fe, la palabra fe es creer, y es verdad. Pero le voy a enseñar la segunda palabra de la fe, que muchos no la predican o enseñan o la comparten. Cuando usted tiene fe, cuando yo tengo fe, cuando nosotros tenemos fe, permanecemos. La fe nos permite ¿qué? Permanecer. Y cuando nosotros permanecemos por medio de la fe,
dice Dios, estos son los esforzados y los valientes. Usted tiene que ver a Jesucristo cuando Él oró en Getsemaní. Dice la palabra que Él oraba y que caían grandes gotas de sudor como de sangre, y le dijo a Dios el Padre: Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino como tú. Él era esforzado, determinado, decidido a hacer la voluntad del Padre. Y por tanto, la fe de Jesús no era solamente creer, sino permanecer y hacer lo que Dios le mandó hacer en permanecer. Uno tradicionalmente puede ver creyentes que dicen que creen, hoy están, mañana no están. Hoy hicieron, mañana no hicieron. Desde el tiempo, en el momento, años atrás, que yo conocí al Señor, voy hacia adelante. Me han lastimado, hacia adelante. Me han derribado, me levanto hacia adelante. Yo veo, por ejemplo, hay hombres en la Biblia de mucha fe. Veo a José. José, vendido por sus hermanos, va a Egipto, esclavo de Faraón. Lo metieron a la cárcel, pero su fe era constante, su fe era constante. Otro hombre de fe que admiro mucho, Daniel. Daniel era un hombre constante, era esclavo del rey Nabucodonosor en Babilonia, pero él era constante. ¿Cuál era la constancia de José? La constancia de José, la constancia de Daniel eran la oración, la oración, la oración, la oración. Lo azotaban, ora. Lo maldecían, ora. Lo golpeaban, oraba. Venía lo que venía, oraba. En el caso de Daniel, lo meten al foso de los leones, él oraba. Lo meten al horno de fuego, él oraba. ¿Por qué? Porque él era ¿qué? Constante, era valiente, era determinado. Él pagaba el precio, no desistía. Él dice: mi Dios, el Dios que me habló a mí, es poderoso. Él habla de los ángeles, Él habla del poder, Él habla del reino, habla de la justicia. Ese es y será mi Dios. Y el pueblo de Dios dice: amén. Porque para poder nosotros venir a la presencia del Señor, Dios por medio del Hijo, porque es que a veces, hermanos, cuando uno lee la palabra y no ha recibido la sabiduría, a veces uno entra como en una lucha interior, ¿no? Bueno, dice que el Hijo es poder, que del Hijo es el reino, que del Hijo es toda la creación, que del Hijo es la imagen y la sustancia. Pero ¿cómo así que el Hijo muere en una cruz? Le ponen unos clavos, le ponen una corona de espinas, le entierran una lanza en el costado. Bueno, porque Jesús tenía que venir a cumplir ese sacrificio para que por medio de ese sacrificio nosotros podamos tener acceso a la palabra de Dios, a la gracia de Dios, al amor de Dios, para ser reconciliados con Dios por medio del Hijo. Porque dice la palabra en Isaías 53 que Él cargó nuestros pecados en la cruz. Y esto es lo que se llama el amor de Dios, porque Él nos dio a su Hijo. Entonces, si dice la palabra que Él es poder, gloria, la imagen misma de su sustancia, pero Él va a una cruz a morir por nuestros pecados, entonces dice la palabra del Señor que ahora ese sacrificio que Él hizo por nosotros es un sacrificio que nos vestirá a nosotros en su justicia, para nosotros alcanzar la bendición y la victoria de Dios. Porque Dios envía a su Hijo para quitar de nuestros corazones la culpa, para quitar de nuestros corazones la carga del pecado y podernos acercar a Él confiadamente. La palabra dice que ahora tenemos acceso confiadamente para entrar delante del trono de la gracia. Entonces ahora tenemos comunión con Dios por medio de Jesucristo. Pero en cuanto a las fortalezas, en cuanto a las adversidades y a los adversarios, ¿por qué nosotros recibimos ese favor, esa gracia, ese amor de Dios? Bueno, primero ya lo dije, porque ahora estamos reconciliados con Dios. Dios es amor. Y en el amor
de Dios por la reconciliación, Él no nos inculpa de faltas, sino que nos cubre con sus promesas. Repito, la reconciliación con Dios, dice la palabra de Dios, que ahora nosotros, al estar reconciliados con Él, Él no nos inculpa de pecado, sino que Él nos dice: ahora ustedes son herederos de mi promesa. Ahora ustedes son herederos de mi promesa. Ustedes son herederos de su promesa. Entonces, ahora, como herederos de su promesa, dice la palabra en Hebreos 1:9: has amado la justicia y has aborrecido la maldad. ¿Has amado qué? La justicia, y has aborrecido la maldad. Yo le hago una pregunta a usted. Si usted ha trabajado en un negocio 3 meses y a usted le pagan el fruto del trabajo de 3 meses, y usted va destino a su casa contenta o contento porque usted dice: ahora voy a pagar, voy a hacer esto con este dinero, ¿de acuerdo? Es el esfuerzo de su trabajo. Y a usted en el camino se le presenta a alguien y viene y le roba lo que usted trabajó por esos meses. ¿Usted se siente feliz o triste? Triste, ¿verdad? ¿A usted le parece justo o injusto lo que le pasó? Injusto. Ahora, yo le hago una pregunta. Resulta que usted quiere tener un beneficio aún de su papá, de su mamá, de su hermano, o quiere hacer algo a escondidas que no es correcto, y usted le miente a su esposa, o le miente a su esposo, o le miente a su mamá, o le miente a su papá, y resulta que su esposo, su esposa, su papá, su mamá se da cuenta que usted le mintió. ¿Eso le va a producir alegría a la persona o le va a producir tristeza? Esa tristeza es justicia o injusticia. Entonces, ¿por qué usted en algunas ocasiones hace cosas injustas, pero usted no se califica a usted mismo como injusto? Por ejemplo, la mentira, ¿es justicia o injusticia? Injusticia. ¿Trae alegría o decepción? Decepción. Entonces, ¿usted por qué le miente a otros? Y cuando usted le miente a otros, eso está bien, pero cuando otros le mienten a usted, está mal. Por ejemplo, hablo para los que son padres. Resulta que el padre miente y está feliz porque mintió, pero cuando la hija o el hijo viene y le miente al papá, el papá se enoja contra el hijo, contra la hija. ¿Sí? ¿Eso es justo? ¿No? Entonces, ¿qué dice Dios? Acuérdese, Dios ha hablado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué dice Dios? Hijos, ustedes están reconciliados conmigo. Yo no voy a permitir que ni la hija mienta, pero tampoco que el padre mienta, ni la madre mienta. Porque con uno que mienta se contamina toda la casa. Ahora, diga conmigo fuerte: dijo Dios, mía. Fuerte: mía es la justicia. Entonces dice Dios: en la casa de mis hijos no puede haber mentira, porque yo soy un Dios justo. Ahora, diga conmigo: misterio. Ahora, ¿por qué Dios me dice a mí? Cuando tu hermano te mintió, a ti te dolió, pero cuando tú le metiste a tu hermano, no te dolió. ¿Sí? Ok. Entonces Dios dice: hijo, ¿por qué yo necesito que dejes la mentira? Porque si tú mientes, a ti te van a mentir. A ti te van a mentir. ¿A usted no le ha pasado que usted no se dio cuenta? Mintió aquí y mintió allá. Nadie se dio cuenta, usted feliz. Perfecto. Usted hace un negocio, le prometen algo y cuando le van a pagar no le cumplen lo que le dijeron, le mintieron. Entonces, cuando a usted le mienten, a usted le duele.
Pero usted nunca va a pensar que la persona le está usurpando a usted por mentira algo que a usted le corresponde que sea justo. Usted está peleando con la persona justicia, pero usted no pelea con usted mismo porque usted fue injusto por otra mentira. Entonces dijo Dios: lo que el hombre siembra, eso cosecha. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. A veces los padres ven el defecto de los hijos, pero no miran los defectos de ellos como padres. ¿Me está escuchando? Ahora, ¿qué es lo que está hablando el Señor por el mensaje? Dice la palabra en Hebreos capítulo 1, en el versículo 5: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios: este es mi hijo, yo le soy por padre? Entonces Dios ahora nos será por padre, ¿de acuerdo? Y si mi padre, tu padre y nuestro padre no es mentiroso, nosotros los hijos tampoco somos mentirosos. Ahora, pastor, ¿será que hay hijos de Dios mentirosos? Sí los hay. Claro que los hay. Pastor, pero también hay hijos de Dios no mentirosos. También hay hijos de Dios no mentirosos. Pero la palabra dice que todo lo que sembrare el hombre, eso segará. Entonces, si yo le miento a alguien, estoy produciendo que alguien me mienta. Si yo le engaño a alguien, estoy produciendo que alguien me engañe. Si yo le hago mal a alguien, yo estoy provocando que alguien me haga mal. Sino que me dolerá cuando a mí me lo hagan, pero no me duele cuando yo lo hago. Entonces Dios me dice, ¿cuántos están siendo bendecidos? Entonces Dios me dice, porque Dios está hablando: hijo mío, ahora tú quieres que yo haga justicia en ti. Tú quieres que yo te bendiga y que tú prosperes en lo que hagas. Sí, Dios. Bueno, arrepiéntete de lo que tú le hiciste a los otros. Porque yo no te puedo hacer el bien con los otros si tú no te has puesto de acuerdo conmigo en bendecir y pedirme perdón por el mal que le hiciste a otros. ¿Cuántos están siendo bendecidos? Porque la mente del hombre no asocia, no entiende, no razona que el mal que yo estoy haciendo en lo secreto se me vendrá a mí en público. ¿Usted me está entendiendo? Dios, habiendo hablado muchas veces, ahora nos está hablando por el Hijo. Hija mía, hijo mío, yo te voy a bendecir. Y yo soy un Dios justo y voy a hacer justicia. Y a los que te han hecho mal, yo voy a obrar, porque voy a hacer que te vaya bien. Pero hijo mío, hija mía, antes de yo hacer justicia en ti, tú tienes que en mí hacer justicia y pedirme perdón por el mal que tú le hiciste a otros. Repito, el ser humano no asocia que lo que yo hago en secreto se me vendrá como una avalancha en público. Porque la palabra dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Entonces Dios nos está bendiciendo en este día. Amén. Les voy a decir el por qué Dios nos está bendiciendo con su amor. Porque usted no está sintiendo que Dios le está regañando, ¿verdad? Usted está sintiendo que Dios le está amando, ¿verdad? Y Dios no le va a azotar porque usted mintió. Dios lo que te está diciendo es: si hay mentira en ti, arrepiéntete, pídeme perdón, porque a eso, présteme atención, a eso dice Dios, nuestro Padre, que se reconcilia con nosotros por el medio del Hijo. Dice Dios, diga conmigo, dijo Dios. Eso es justicia. ¡Wow! ¿Usted me está entendiendo? En privado yo le hice algo mal a alguien, le hice maldad a alguien. Ahora yo no sabía que por haberle hecho mal a alguien en privado, ahora a mí me va a ir mal en público. Yo no lo sabía. Ahora yo quiero que a mí me vaya bien.
Pero ¿cómo me va a ir bien si tengo atrás cosas escondidas? Usted me está entendiendo, ¿verdad? Bien, ahora dice Dios: hija mía, hijo mío, yo te amo y yo soy justo, yo te voy a empezar a bendecir, yo voy a cambiar tu vida. Pero dice Dios: en mi justicia y por mi amor, yo quiero que tú te arrepientas del mal que tú hiciste, para yo poderte en público recompensar por lo que tú en privado me estás diciendo que te arrepientes. Ese es el amor de Dios. Esa es la bendición de Dios. ¿Por qué no le da palmas al rey? Entonces tome nota: esforzados, valientes y determinados. Esforzados, valientes y determinados. Porque en la ley humana de la fe es así: yo mentí, yo robé, yo engañé y yo hice mal. Dios, bendíceme, prospérame, que me vaya bien, que todo me salga bien y que yo pueda alcanzar las metas. Esa es la mentira que el mismo hombre se cree en un Dios que no es un Dios justo. Que no es un Dios justo. Porque para nosotros justicia, repito, para nosotros justicia es que nos vaya bien en lo que nosotros emprendemos, teniendo atrás una cantidad de males que hemos hecho. Para Dios es justo que yo le pida perdón por el mal que yo he hecho, porque espero de Él que me recompense en público en lo que yo voy a conquistar, a heredar o a edificar en mi futuro. Entonces, el título de este mensaje significa nuevos tiempos en Dios. Nuevos tiempos en Dios. Familia de la fe, Dios no te va a regañar por lo que hiciste en el pasado. Dios no te va a regañar por lo que hiciste en el pasado. Dios lo que te va a decir es: trae tu pasado delante de mí y arrepiéntete. ¿Cuántos dicen amén? Trae tu pasado delante de mí y arrepiéntete, porque yo haré que tu futuro sea bendecido, próspero, de justicia. Alcanzarás metas y 2020 será tu año en mi justicia y en mi bendición. Y el pueblo de Dios dice: ¿y cuántos le damos palmas al Señor? Ahora, el Dios de justicia llama a esto: 1, cerrar puertas; 2, romper pactos; 3, renunciar al mal de las tinieblas para venir al bien de su amado Hijo, nuestro Salvador y nuestro Señor, para gloria de su nombre. Ya he terminado, pero quiero darle un par de versículos bíblicos ya para terminar. Tome nota, por favor. Efesios capítulo 4, el versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. Leo como está escrito: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que estaba viciado y habían deseos de engaño, pero ahora renueva tu mente en el Espíritu, para que la justicia de Dios te cubra como el nuevo hombre. Renuncia, dile al Señor: me arrepiento. Usted no ha visto, a pesar de que es una tradición, no tiene nada que ver con el verdadero Hijo de Dios y las fechas del nacimiento, la resurrección del Hijo de Dios. Pero bueno, a nivel mundial se celebra en unas fiestas que se llama la Navidad. ¿Sí? Usted nunca se ha puesto a pensar ni a asociar una cosa con la otra. Pero mire lo que pasa. Usted dice: oh, y usted celebra la Navidad, ¿sí? Que es el nacimiento de Jesús. Pero con el nacimiento de Jesús, al mismo tiempo se está fabricando algo que se llama Año Viejo. ¿Sí? ¿Sí? Año Viejo. Y cuando las personas hacen Año Viejo, dicen: no, vamos a quemar
lo malo que me pasó, ¿sí? Pero Dios lo que dice es que tenemos que renunciar a lo malo que hicimos. Vamos, dele palmas al Señor. Entonces, como diría una cuñada mía, porque ya terminó, ya pasó la fecha, dijo: a los que son superiores a 60 años no se vayan a sentar afuera en el andén, ¿sí? Porque los van a confundir con años viejos y los van a quemar, ¿sí? No se vayan a sentar, si tiene después de 60 años, no se vaya a sentar afuera en el andén de la casa, porque los pueden confundir con un año viejo. Entonces, mire, volvamos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado y engañado. ¿Está cómo? Viciado y engañado. Claro, yo digo, no, yo le miento a mi mamá, le miento a mi esposa, le miento a mi jefe, robo aquí, hago mal allá, y yo voy a hacer un negocio y creo que me va a ir súper bien, y resulta que me roban, y resulta que me hacen daño y me mienten, y yo me enojo y azoto y llamo a la policía, y es que eso no es justo, y mire, y es que yo trabajé. Pero dice Dios: cálmate, hijo, cálmate, hija, es que tú estabas engañado en cuanto a tu forma de vivir. Tu forma de vivir te dice: entre más mal hago, más bien me va. Y dice Dios: no. Entonces dice el Señor: despójate. Y ya nos estamos despojando del 2019, porque vamos a entrar en tiempos de justicia en el 2020. Entonces escuche: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, una mente renovada, ¿qué es? Que entonces yo diga: sí, Señor, es verdad, yo en el 2019 hice esto, otro, aquello, y empiezo llenando un papelito y me toca conseguir una hoja, y después de una hoja un cuaderno de 20 hojas, y luego un cuaderno de 40 hojas, y porque es que hice muchas cositas durante todo el 2019, ¿ya? Y entonces yo digo: ay, entonces con mi vieja manera de pensar y de vivir, entonces yo digo: bueno, ya quemamos el año viejo, ahora tráigame una maleta que yo le voy a dar el 31 la vuelta a la manzana, y a mí me va a ir súper, y voy a viajar todo el 2020. Pero va a viajar y le robaron el pasaporte, va a viajar y le robaron la plata, mandó la maleta y se la robaron. Sí, viajó, pero viajó en injusticia. Ninguno de los que están viendo este mensaje vivirán 2020 en injusticia, porque Dios nos está diciendo ahora, Él nos está hablando. No olviden, nos ha hablado por el Hijo, que de Él es la justicia. Entonces tenemos que renovar nuestra mente y no caminar más en engaño. De ahora en adelante, si usted quiere mentirle a alguien, no lo estoy ¿cómo le digo yo?, favoreciéndole o diciéndole que haga, sino que usted es libre. Si usted quiere engañar a alguien, usted, ni Dios le va a decir que no lo haga, pero Dios lo que sí le va a decir es: usted engaña a alguien, y a usted, ahora, mírelo cómo es Dios de sabio. Yo engaño a una persona y a mí me engañan 100, porque uno es una siembra y 100 es una cosecha. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Amén. Entonces Dios nos está bendiciendo. Primero, no te dejes engañar por el mundo y no camines como un hombre viciado. Despójate y renuévate, porque ahora yo voy a cumplir en justicia lo que te he prometido, porque te voy a vestir con vestidura de una nueva persona, como hijo de Dios, para ser bendecido para gloria de mi nombre. Amén. Y termino con Efesios capítulo 4, el versículo 18, en lo cual dice Dios que ya no tengamos más el entendimiento en tinieblas o entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que antes teníamos. Repito, Efesios capítulo 4, en el versículo 18 dice que ya no tengamos más la mente en tinieblas, sino que
seamos ahora entendidos en lo que Dios nos está hablando, para que no vivamos más en la ignorancia que nosotros teníamos, porque Dios nos ama y porque Dios nos bendice. Amén. Ahora, hay de mentiras a mentiras. ¿Estamos de acuerdo? Pero no hay mentira que deje de ser mentira. ¿Sabe cómo nosotros, con la mente no renovada y engañados, decíamos, pero es que es una mentira piadosa? Bueno, cuando usted dice una mentira piadosa, para usted está bien. Cuando usted le dice la mentira piadosa, se le suben los triglicéridos, se le quiere dar un ataque cardíaco, ¿sí? Pero ¿por qué? Si es piadosa. Entonces no es piadosa. Pero nosotros vestiremos nuestra vida en la justicia de Dios. Amén. Entonces, termino de esta manera. Usted hoy aquí ha entrado a la escuela del reino de los cielos, ¿sí? Está en el aula del reino. Ahora usted, cuando salga, tiene que salir con la mente renovada, ¿sí? No vaya a acusar ni a señalar a nadie. Vaya usted delante de Dios y dígale: Padre, es verdad, tú me traías a mí cuando estaba predicando el pastor, que yo hice en enero del 2019 esto, en junio aquello, pasó esto. Yo te pido perdón, Padre, porque ahora tú has hablado a mí y me has dicho que por medio de tu Hijo tú me harás justicia. Y mi primera justicia delante de ti es que yo me arrepienta con un corazón sincero y renueve mi mente y no caiga más en engaño del mal que yo hice. Señor, para que así tú limpies mi camino y el año 2020 en Dios, por medio de Jesucristo, en el Espíritu Santo, sea un año de bendición, de sanidad, de justicia, de victoria, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. ¿Te podemos alabar con palmas? Entonces, volvamos. Aquí has recibido la instrucción. Aquí en la escuela del reino has recibido la palabra, pero allá en tu hogar es que tienes que ir a hacer las tareas. Amén. Allá afuera tienes que ir a hacer las tareas. Ahora, ¿por qué vas a hacer las tareas allá? Porque eres hijo sobre la casa. Cuando usted estaba en la escuela y a usted le ponían tareas, ¿el profesor se hacía a su lado para que usted las hiciera? No, el profesor las ponía y usted sabía que tenía que hacerlas. Ustedes son hijos de Dios, son amados por el Padre. El Padre te ha puesto tareas y entonces tú, a diferencia del profesor, el profesor no va a estar contigo, pero Dios sí va a estar contigo. El Espíritu Santo va a estar contigo. Jesucristo va a estar contigo. ¿De acuerdo? Y cuando hagas allá lo que Dios te está diciendo que hagas aquí, dice Dios: eres esforzado, valiente y determinado. Y por cuanto has creído, porque cuando uno hace la tarea es porque ha creído, ¿verdad? Entonces dice Dios: por cuanto has creído, ahora este 2020 será tu año de bendición y de justicia en mi reino. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén, aleluya. Eres hijo e hija sobre la casa. Cuando tú salgas, las puertas de este santuario se van a cerrar. Pero cuando estemos cerrando las puertas de este santuario, los cielos se te van a abrir. Los cielos se te van a abrir. Los cielos se te van a abrir. Y lo que no habías alcanzado lo vas a alcanzar. Y lo que no habías heredado lo vas a heredar. Y lo que no habías conquistado lo vas a conquistar. Y lo que no habías podido hacer lo vas a hacer. Y para la gloria de Dios, en la vida de su Hijo Jesucristo. La paz del Señor Todopoderoso, las bendiciones de su reino, sea con cada uno de nosotros. Bendigo tu vida, bendigo tu familia. Yo siento que el poder de Dios está impartiendo, trayendo sanidad, justicia, bendición y victoria en el precioso nombre de Jesús. Les animamos a seguir creciendo en el testimonio de la verdad de Dios por medio de Jesucristo, para alabanza y gloria de nuestro Dios en Cristo Jesús. Y decimos: amén.